Lo increíble y sorprendente que hice tras ser echado de la luna de miel de mi hija. El aire fresco del campo era un cálido abrazo, pero solo sentía un vacío helado en mi pecho. La alegría de ver a Valentina, mi única hija, vestida de novia se desvaneció en un instante. Estaba tan orgulloso de ella, pero cuando el nuevo yerno la llevó a la ciudad, me despojó de mi rol como padre. La humillación aún resonaba en mis oídos. «Vete, ya no tienes lugar aquí». Las palabras del joven se colaban en mi mente como una daga afilada, reabriendo viejas heridas. Pero, ¿cómo podía ser posible? Años de sacrificios y ahora un insulto que dolía más que cualquier otra cosa. Mi mente estaba envuelta en confusión, cuestionando mi valor y mi lugar en este nuevo mundo que Valentina había elegido. Recorría caminos conocidos, pero todo parecía extraño y distante. Sentía que la tierra, que había cultivado durante décadas, se le escapaba entre los dedos, como si sus raíces fueran incapaces de sostenerme. Como un padre que ve cómo su hija se aleja en busca de algo que no podía ofrecerle. La desesperación me hundía mientras conducía de vuelta a casa, la oscuridad descendiendo sobre mí como una sombra. En ese momento de angustia, me encontré con don Luis, un viejo amigo de mi infancia. Su voz, suave pero fuerte, me recordó que había más en la vida que un simple rechazo. «Javier, el valor de la familia no se mide en lugares o momentos, sino en los lazos que construimos», me dijo, sus ojos oscuros examinando mi alma herida. De pronto, un nuevo peso cayó sobre mis hombros. Entender que debía mostrarle al mundo, y sobre todo a mi hija, que la familia es una red de amor y respeto, no un escenario donde jugar a ser el mejor. La tristeza se comenzó a fusionar con una chispa de determinación. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? Sabía que no iba a ser fácil, que el camino estaría repleto de juicios y desafíos, y que cada paso me acercaría a circunstancias que aún no había imaginado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decidí que debía empezar desde lo más cerca, el pueblo que me enseñó tanto. Con la ayuda de don Luis, me involucré en los asuntos de la comunidad, ofreciendo mi ayuda con cultivos y compartiendo mis historias, esas que siempre había guardado para mí. Pero cada sonrisa y mirada desconfiada de algunos me hacían sentir la presión de la incertidumbre. Sabía que había personas que seguían buscando maneras de devaluar mi voz, de hacerme sentir como un hombre del campo menospreciado. Aún así, la pasión se encendía dentro de mí al recordar a Valentina. Estaba allí, luchando contra su ansiedad y el miedo de ser menospreciada en su nuevo hogar. Entonces, se apoderó de mí un anhelo profundo. ¿Cómo podría ayudar a mi hija sin derrumbarme por completo? La noche cayó, cubriendo el pueblo con su manto de oscuridad. Y en la penumbra comprendí que no solo luchaba por mi lugar como padre, sino por su voz, su esencia. La lucha estaba lejos de terminar, el latido de la ansiedad palpitando en mi pecho. En mi mente, una pregunta resonaba. ¿Sería capaz de enfrentar el desafío que se avecinaba y mostrarle al mundo y a la familia que comenzaba a formarse Valentina que la verdadera riqueza no estaba en los títulos, sino en el amor incondicional? Javier estaba comenzando a comprender que su papel como padre no se limitaba a cumplir con un título, sino que implicaba construir una conexión emocional fuerte y auténtica. La humillación de la boda aún lo atormentaba, pero había un eco de esperanza en cada esfuerzo que hacía por acercarse a su comunidad. Con don Luis a su lado, comenzó a compartir implementos agrícolas con otros campesinos y ofrecer su conocimiento sobre las técnicas de cultivo que había perfeccionado a lo largo de los años.
Cada día que pasaba, su fuerte deseo de ser un pilar para Valentina se mezclaba con una necesidad de encontrarse a sí mismo. Mientras se enredaba en el trabajo del campo, un viejo agricultor, don Ramón, se acercó a él y le contó historias de superación personal. Había pasado por pérdidas devastadoras, pero a través del trabajo duro y la resiliencia se había reconstruido. Javier escuchó con atención, sintiéndose cada vez más inspirado por la fortaleza de quienes lo rodeaban. La sabiduría de los ancianos le otorgó una perspectiva renovada. El verdadero éxito no se medía en logros personales, sino en la capacidad de levantarse tras las caídas. Con esta nueva comprensión, comenzó a reflexionar sobre las habilidades que había descuidado. La jardinería había sido su refugio durante años, un legado heredado de su madre. Decidió revivir sus dotes en el arte del cultivo. No solo sería un acto de sanación para él, sino también una manera de demostrarle a Valentina que lo que realmente valoraba era su amor por la tierra, más allá de lo material. Las semanas transcurrieron, y mientras prestaba menos atención a la pena y más a las plantas que brotaban en su pequeña parcela, notó cambios en su propio espíritu. Cada brote que surgía simbolizaba una nueva oportunidad, una posibilidad de crecimiento. Se sintió más fuerte, no solo como agricultor, sino como hombre. Este resurgimiento también lo impulsó a escribir en un viejo cuaderno, llenando páginas con reflexiones sobre la vida, la familia y el amor incondicional que anhelaba cultivar. Un día, tras horas en el campo, Javier decidió organizar una reunión entre los agricultores del pueblo para compartir sus historias y aprender unos de otros. Era un paso audaz y la idea lo aterrorizaba, pero entendió que enfrentarse a sus miedos sería fundamental. Quería demostrar que también podía ser un líder, no solo un padre, y que su experiencia en la agricultura podía beneficiar a más personas que solo a sí mismo. La noche previa al encuentro sintió la presión de su decisión. ¿Qué pasaría si no lo tomaban en serio? ¿Y si sus esfuerzos parecían ridículos ante quienes creían que era solo un hombre del campo sin importancia? Su mente se llenó de dudas, pero de repente la imagen de Valentina sonriendo lo tranquilizó. Debía avanzar, no solo por él, sino para inspirarla y recordarle a ella que el amor y la unidad se construyen en la adversidad. Al día siguiente se sentó muy cerca de los demás agricultores, el corazón latiendo con fuerza. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar, notando cómo cada palabra que salía de su boca sembraba la semilla de algo nuevo. Mientras los rostros a su alrededor cambiaban de la duda a la curiosidad, un sentimiento de empoderamiento lo envolvió. No obstante, sintió que un desafío aún más grande se presentaba ante él, uno que determinaría su relación con Valentina y su lugar en el mundo. De repente, vio la sombra del nuevo yerno de Valentina asomarse a la esquina de la reunión. La tensión creció con su llegada, la incomodidad se palpaba en el aire. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a sus propias inseguridades, sino también al hombre que representaba un proceso de cambio radical en su vida. Las miradas del grupo se centraron en ambos. Una tormenta emocional estaba a punto de desatarse, y Javier no podía predecir cómo terminaría. Javier se sintió como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado al ver al nuevo yerno de Valentina en la reunión. Era un hombre que proyectaba confianza, incluso arrogancia, y que parecía saber exactamente el efecto que sus acciones tenían sobre los demás. La simple presencia de esa figura parecía despojar a Javier de la fuerza que había logrado reunir durante semanas. Todo el esfuerzo por ser un padre involucrado, un líder para la comunidad, corría el riesgo de desvanecerse en un instante. Mientras el grupo murmuraba, Javier tomó la decisión de no dejarse intimidar. La razón principal por la que había organizado este encuentro era buscar una conexión, en primer lugar consigo mismo, y luego con los otros. Debía superar esta barrera emocional que lo mantenía a la defensiva. Con voz entrecortada pero firme, continuó hablando sobre su visión de la unidad en el trabajo agrícola, como una metáfora de la vida misma. Cada palabra se sentía como un pequeño acto de desafío contra sus inseguridades. Mientras hablaba, notó que la atención de Valentina se centraba en Javier. Sus ojos estaban llenos de dudas, pero también de apoyo.
Esa mirada fue suficiente para infundirle nuevo valor. Creyó por un momento que su amor por ella podía ser un impulso restaurador, un escudo contra las críticas. Javier se sintió más seguro al compartir sus experiencias, recordando sus propios fracasos y cómo había aprendido a levantarse. Su historia comenzaba a resonar con los demás. Don Ramón hizo un gesto de aprobación, y a Javier le pareció que era el respaldo que necesitaba para continuar. Sintió su voz alzarse sobre el murmullo de la multitud, incentivando a los demás a compartir sus vivencias. La dinámica cambió, el diálogo fluyó, y comenzaron a surgir historias de superación, de trabajo duro, de cultivo no solo de tierras, sino de sueños. Sin embargo, la presión de aquel nuevo yerno seguía en el aire, observándolo, midiendo su grandeza en comparación. Javier sentía la necesidad de reafirmarse, no solo frente a él, sino también ante sí mismo. Cuestionó su papel. ¿Podía realmente competir con el ideal de lo que Valentina quería para su vida? En un arrebato de valor, se dirigió al yerno. ¿Y tú qué haces por nuestra gente?, preguntó, la voz cargada de desafío. El silencio sepulcral que siguió dejó entrever la tensión subyacente. El nuevo yerno sonrió, pero había un destello de sorpresa en su mirada. Javier había cruzado una línea, y el momento resultó crítico. Esa confrontación impulsó a Javier a escarbar en su interior. La inseguridad se transformó en una aguda determinación. Comprendió que su camino no dependería de la validación ajena. La decisión estaba en sus manos, como un agricultor elige sembrar buenas semillas. No podía permitir que el yerno dictara su valor ni su vida. La reunión fue un punto de inflexión. La conexión que había buscado floreció entre los relatos compartidos y las risas. Sin embargo, Javier no podía ignorar que había abierto una puerta imprevista. Las interacciones se tornaron intensas. Algunos lo aplaudieron, pero otros miraron con recelo, como si la batalla apenas empezara. Mientras la reunión avanzaba, una idea comenzó a germinar en su mente. Era momento de tomar el control, no solo de su vida personal, sino de la comunidad agrícola. Necesitaba formular un plan concreto, algo que no solo demostrara su valía, sino que transformara su rol de manera definitiva. Al final de la jornada, Javier se sintió diferente. Ganas de actuar llenaban su ser, y los ecos de su discurso se prolongaban en su mente. Tenía la oportunidad de convertirse en un referente para Valentina, alguien digno de ser admirado y respetado. Sin embargo, la tensión no había desaparecido del todo. Al recibir un mensaje de texto de Valentina, su corazón se aceleró. Las palabras le llegaban como un escalofrío. Necesitamos hablar sobre el yerno. La incertidumbre lo envolvió. Había empezado un camino hacia el crecimiento, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo que vendría? Las primeras luces del amanecer filtraban a través de la ventana, ofreciendo un contraste nítido entre la calidez del hogar y el frío de la incertidumbre que Javier sentía en su interior. En la penumbra, su mente se sumergía en un torbellino de pensamientos. La conversación con Valentina se pospondría, al menos por el momento, y eso lo inquietaba aún más. La sombra del nuevo yerno le seguía como un testigo silencioso de sus inseguridades. Javier decidió que, en lugar de esperar pasivamente, moverse era su única opción. Se levantó de la cama y por impulso se dirigió al pequeño taller que había construido en el fondo de su casa. Era un lugar donde había cultivado más que solo productos. Había sembrado sus sueños y ambiciones. Mientras se adentraba, la fragancia de la madera y el hierro lo envolvió como un abrazo reconfortante. Comenzó a revisar los instrumentos de labranza, sumergiéndose en tareas rutinarias. Sin embargo, su mente se centraba en una sola cosa: su futuro. Quería transformar su papel de observador a protagonista en su vida, un líder que pudiera destacarse sin importar la presencia de competidores. Se sentó en una silla de madera desgastada y abrió un cuaderno, comenzando a anotar un plan que comenzara a delinear su camino. ¿Qué necesitas para ser respetado?, se preguntó. No era solo una cuestión de dinero o poder, sino de significado. Quería que su vida sirviera como un ejemplo, una inspiración para su hija y para su comunidad. La única manera era a través de acciones decisivas. Así surgió en su mente el proyecto que había estado evitando, un programa de capacitación para agricultores locales, donde pudiera enseñar no solo técnicas de cultivo, sino también la resiliencia y la fortaleza necesarias para superar adversidades.
Mientras esbozaba ideas, cada palabra se sentía como una declaración de independencia. Javier sabía que la clave para tener éxito radicaba en construir una red de apoyo. Cada agricultor tenía una historia que contar, una lucha que compartir. Si podía unir esas historias en un solo propósito, tal vez podría crear el respeto que tanto ansiaba. Su visión se dibujaba claramente ante él. Cada página del cuaderno era un ladrillo en la construcción de algo más grande que sí mismo. Adentrándose en sus pensamientos, Javier recordó la totalidad de su vida, las siembras, las cosechas, los fracasos y triunfos. Cada paso había sido aprendizaje. Sabía que todo lo que había pasado tenía un propósito, y que esta era su oportunidad de brillar. El yerno de Valentina representaba una distracción, pero también una motivación. No podía permitir que su presencia lo despojara de su propio valor. Justo en ese momento, un mensaje en su teléfono rompió la calma de su concentración. Era Valentina, preguntándole cuándo podría reunirse. La incertidumbre se entrelazó con la anticipación. Era el momento de abrirse a ella, de mostrar su plan y su nuevo enfoque a la vida. Javier apretó el bolígrafo, su corazón se aceleró y una chispa de determinación brilló en sus ojos. Sin embargo, al morderse el labio, una pregunta lo acechó. ¿Cómo reaccionaría Valentina ante sus planes? ¿Nuevas aspiraciones? ¿Le gustaría la idea de un marido que se arriesga a convertirse en un líder incluso cuando su propio mundo tambaleaba? Con un susurro casi inaudible, Javier respiró profundamente, decididamente. La batalla no era solo con el nuevo yerno, sino consigo mismo. Pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Se sentó erguido, dándole la espalda a su antiguo ser, y decidió que esta vez ya no se dejaría intimidar. Sin más dilación, envió un mensaje a Valentina. «Hablemos hoy, tengo algo importante que compartir contigo». La respuesta llegó rapidísima. «Perfecto, a las 6». Ahora empezaría un nuevo capítulo en su vida, lleno de posibilidades, pero con el miedo anclado en su estómago. La decisión había sido tomada, pero el camino hacia adelante estaba lleno de preguntas sin respuesta. Mientras el reloj avanzaba, una sensación palpable de presión lo rodeaba. Había una expectativa flotando en el aire, casi tangible. Javier se dio cuenta de que las palabras que iba a pronunciar no solo transformarían su relación con Valentina, sino que también definirían quién sería en adelante. El dilema era claro. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo por un futuro incierto, pero lleno de potencial? La respuesta debía llegar pronto, pero, sin duda, hora crucial estaría marcada por un cambio irreversible. ¿Se atrevería a dar ese paso decisivo? El sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Javier finalmente decidió dirigirse hacia la pequeña mesa en la cocina, donde el aroma del café recién preparado aún persistía. Aquella taza humeante simbolizaba su deseo de claridad, la concentración que necesitaría para la inminente conversación con Valentina. Mientras lo preparaba, sus manos temblaban ligeramente, un reflejo de la trepidación que se agolpaba en su mente. Todo lo que había deseado desde que asumió el rol de padre era crear un ambiente de seguridad y estabilidad. Sin embargo, su vida había ido girando como una rueda, desdibujando los límites entre su papel de padre y el de esposo. La sombra de su nuevo yerno amenazaba con oscurecer sus aspiraciones. Aunque en su interior la voz de la duda lo cuestionaba, Javier necesitaba aferrarse a la idea de que tenía el poder de moldear su destino. Cada sorbo del café era una oportunidad para calmar sus pensamientos. Se sentó en la mesa y comenzó a anotar una vez más en su cuaderno. «Comunicación clara», escribió, seguido de «claridad en mis propósitos». Quería que Valentina comprendiera no solo sus deseos, sino también su visión de cambio. Quiso recordarle que su esfuerzo y dedicación eran un legado, algo que podría compartir con su hija, quien apenas comenzaba a forjar su camino en el mundo. A medida que el reloj se acercaba a las 6, Javier se sintió casi como un actor en el escenario de su propia vida. Todos los ensayos previos, los fracasos y aprendizajes lo habían preparado para este momento.
La confianza no brotaba de un vacío, era el fruto de experiencias y decisiones tomadas a lo largo de los años. Quería que Valentina sintiera su sinceridad, su deseo de ser un mejor hombre, un verdadero socio en la vida que compartían. Pronto, el sonido del timbre resonó en la casa. Era Valentina, y su corazón latía con fuerza. Javier inhaló profundamente, reafirmándose en la convicción de su plan. Al abrir la puerta, la vio con esa luz peculiar que siempre la rodeaba. Pero hoy, en lugar de buscar consuelo en su mirada, buscaba apoyo. «Javier», dijo, con la curiosidad mezclada con un leve temor. «¿Todo bien?» «Sí», contestó, invitándola a entrar. «Necesitamos hablar». Los siguientes minutos fueron un delicado intercambio de palabras, donde cada una de ellas estaba imbuida de significados profundos. Javier expuso sus ideas, no solo sobre el programa que quería poner en marcha, sino sobre cómo podría unirse a la lucha de otros agricultores, no solo como líder, sino como un pilar de apoyo. Valentina escuchaba con atención, a veces asintiendo, a veces frunciendo el ceño. «Es una idea ambiciosa, Javier», mencionó, después de un largo silencio. «Pero, ¿estás seguro de que estás listo?» La pregunta lo golpeó con fuerza. Era como si toda la inseguridad acumulada en su interior hubiera encontrado el eco perfecto. Sin embargo, no podía rendirse. Su voz, un poco más firme ahora, retumbó en la habitación. «No tengo todas las respuestas, pero esta es mi oportunidad de demostrar que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que siempre quise ser». Un instante de evaluación se apoderó de Valentina. Sus ojos evaluaron al hombre que una vez había creído que conocería por completo. La incertidumbre dejó de ser solo suya, ahora era compartida, y eso asustaba a Javier. «Así que, ¿quieres que te apoye en esto?», preguntó Valentina, su tono un tanto temeroso pero esperanzador. «No es un camino sencillo». Javier sintió que la conversación se trasladaba a un lugar vulnerable. Lo desconocido acechaba como una sombra ineludible. «Si estoy dispuesto a arriesgarlo todo, quiero que tú también lo hagas conmigo». Valentina lo miró fijamente, y él sintió que esa conexión podría decidir su futuro. El aire entre ellos jugaba el peso de posibilidades y desafíos. La pregunta fue abrupta y directa. «¿Qué pasa si no sale como esperas?» Y ahí, en ese interrogante, la realidad de su decisión se asomó. Porque solo en el careo con sus miedos, Javier comprendió que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de liderar sin temor y la dignidad que tanto anhelaba? Hoy se vería obligado a enfrentar la verdad. Su futuro no dependía únicamente de sus aspiraciones, sino del apoyo y del amor que deseaba recibir. El instante culminante lo llevó a cuestionarse una vez más. ¿Estaba realmente aceptando su transformación o era solo una ilusión más en su búsqueda de respeto y reconocimiento? En su mente el desafío estaba claro, y aún así hoy podría convertirse en la puerta hacia un cambio irreversible. El tiempo se deslizaba y lo que estaba en juego se tornaba aún más evidente. ¿Podría Javier, un hombre que había estado a la sombra de sus miedos, encontrar la verdad en la incertidumbre que lo rodeaba? El momento decisivo estaba a punto de llegar. La conversación con Valentina había dejado a Javier en un limbo emocional. La incertidumbre pesaba como un plomo en su pecho. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior empezaba a transformarse. Era como si, al poner sobre la mesa sus aspiraciones, las sombras que lo acosaban comenzaran a disiparse lentamente. Era el momento de demostrar que podía ser un líder no solo en su hogar, sino en su propio ámbito. Sin embargo, la pregunta de Valentina retumbaba en su mente. ¿Qué pasa si no sale como esperas? Esa inquietud se entrelazaba con su deseo de éxito, forzando a Javier a una profunda reflexión. No se podía permitir el lujo de un pensamiento derrotista. Había llegado la hora de trabajar no solo en su proyecto, sino en sí mismo.
Si quería que Valentina y su hija confiaran en él, debía ser el primero en confiar en su capacidad de transformar su realidad. Decidido, tomó de nuevo su cuaderno y escribió Visión clara, en letras grandes. El primer paso sería detallar su enfoque, pero esta vez no se limitaría solo a registrar ideas. Javier sabía que sus pensamientos debían ser complementados con acciones tangibles. Así que estructuró un plan concreto, estableciendo objetivos a corto y largo plazo. La necesidad de ser específico y realista lo impulsó a investigar más sobre el sector agrícola, a asistir a seminarios y a hablar con expertos. Durante las siguientes semanas, Javier se sumergió en el mundo agrícola. Aprendió sobre nuevas técnicas de cultivo, costos de insumos y los desafíos del mercado. En sus noches, después de ver a Valentina y su hija, se sumía en libros y artículos, absorbiendo conocimientos como si fueran un salvavidas. Sin embargo, no todo era sencillo. A veces, la confusión lo atrapaba y la autoduda volvía a visitarlo. Pero por cada tropiezo, Javier se obligaba a levantarse. Era fundamental que se sintiera competente y, sobre todo, que demostrara que estaba dispuesto a ser el arquitecto de su futuro. Ese esfuerzo comenzó a dar sus frutos. Tras un esfuerzo considerable, Javier organizó su primer taller comunitario de capacitación. Quería invitar a otros agricultores a compartir sus dificultades y experiencias, y así colaborar para generar un cambio. Aunque estaba nervioso, el mero hecho de estar frente a un grupo era una señal de su desarrollo personal. Cada presentación esbozada era una representación del hombre que había decidido ser. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, su relación con Valentina se tornaba más compleja. Ella lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Había momentos en que sus miradas se cruzaban y en esos instantes Javier no podía evitar preguntarse si la verdad que había construido era suficiente para ella. Las dudas de su esposa comenzaban a reflejar en él. Un día, una inesperada noticia llegó al taller. Uno de los agricultores con los que Javier había compartido experiencias estaba teniendo dificultades serias con su producción. La incertidumbre se instaló de nuevo en su pecho. Un dilema moral. ¿Debía priorizar su proyecto con el grupo o ayudar a su colega? Al hacerlo, podría arriesgarse a perder credibilidad, pero sabía que su compromiso con la comunidad era esencial. Si quería ser un verdadero líder, debía actuar. Mientras contemplaba esta situación, Javier tuvo una revelación. No solo buscaba apoyo en los demás, sino también en la esencia de quien era como persona. En este momento de crisis, sus decisiones serían el reflejo de su carácter. ¿Qué camino tomaría? La angustia se cernía sobre él. Era un nuevo reto que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. La vida le había dado una nueva oportunidad, y ahora, con ella, vendría también la necesidad de aceptar las consecuencias de sus decisiones. Con esa carga en su interior, Javier se preparaba para enfrentar lo que se avecinaba. Su transformación personal dependía de ello. ¿Sería capaz de reconciliar su ambición con los valores que lo definían? La verdad estaba a punto de ser revelada. Javier respiró hondo antes de tomar una decisión. A pesar del enredo emocional y la presión de ser un líder, no podía ignorar las dificultades que otros enfrentaban. Acababa de comprender que su crecimiento personal no podía estar separado del bienestar de quienes lo rodeaban. En ese instante, decidió que sería su colega el primero en recibir su ayuda. Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono y lo llamó. «Hola, Pedro», comenzó, su voz temblando un poco por la nerviosidad. «He escuchado que estás pasando por un mal momento con tu producción. Me gustaría ayudarte». La conversación fluyó y, aunque Pedro estaba inicialmente reacio a aceptar la ayuda, Javier logró convencerlo. El encuentro no solo se transformó en un acto de camaradería, fue una lección decisiva sobre la importancia de la vulnerabilidad. Mientras discutían estrategias en el campo, Javier se sintió más seguro de su conocimiento. Ver la esperanza en los ojos de Pedro al compartir sus dificultades era como un bálsamo para su propia ansiedad, y lo motivó a seguir adelante.
Sin embargo, tras esa jornada, la tensión en su hogar aumentó. Valentina, cada vez más inquieta, preguntó sobre su nuevo enfoque. ¿Te estás desviando de tu proyecto, Javier? No quiero que pierdas de vista tu objetivo. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, desatando una lucha interna. Con cada logro que alcanzaba en su vida profesional, sentía que el equilibrio en su vida personal se tambaleaba. A pesar de su compromiso con el bienestar de Pedro, no podía ignorar la creciente distancia con Valentina. Mientras trabajaba en su proyecto y ayudando a otros, Javier también estaba inmerso en una autoevaluación profunda. Se cuestionaba constantemente si, a pesar de todo lo que estaba logrando, podía ser un buen esposo y un buen padre. La presión de demostrar todo lo que había aprendido se volvía cada vez más un reflejo de su inseguridad. A raíz de su vida personal se reflejaba en su discurso. Cuanto más hablaba de comunidad y apoyo, más se daba cuenta de su propio aislamiento. Entender los desafíos que enfrentamos nos permite encontrar soluciones más creativas, continuó, notando que los ojos de Valentina se iluminaban por momentos. Sin embargo, la voz interna de la duda lo continuaba atormentando. ¿Era suficiente? ¿Podría cambiar el rumbo de su relación con esas simples palabras? El taller se desarrolló con éxitos y fracasos. Hubo momentos de conexión genuina, donde las personas compartieron experiencias. Pero Javier sintió que su conexión con Valentina oscilaba entre la esperanza y la incertidumbre. En cada pausa buscaba su aprobación, un pequeño gesto que le confirmara que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que encontró fue un silencio distante. Cuando llegó el momento de las preguntas, no pudo evitarlo. Se sintió impulsado a dirigirse directamente a ella. Valentina, ¿qué piensas? Tu conocimiento sobre el trabajo en equipo puede ser un recurso invaluable. La pregunta resonó en el auditorio, llevándose con ella el eco de su vulnerabilidad. Valentina vaciló. Creo que podemos encontrar soluciones, pero también debemos hablar de lo que está en juego. ¿Qué pasará con tu nueva oferta? La realidad de su carrera empezó a pesar más que el potencial éxito del taller. Javier sintió que la balanza se pendía hacia la ambición por encima del amor y la familia. En un momento de claridad, comprendió que su necesidad de avanzar en su carrera producto de miedos internos estaba afectando su capacidad para estar presente con Valentina. No quiero que el trabajo defina quién soy o lo que somos como familia, confesó, sintiendo un alivio al soltar parte de su carga. La honestidad en su voz rompió la coraza que lo aislaba. Mientras la discusión avanzaba, otros comenzaron a compartir sus propias historias, y Javier se dio cuenta de que ese taller había funcionado más allá de sus expectativas. Se enfrentaba a la realidad de que su desarrollo personal no solo dependía de las decisiones que tomaba en el campo, sino también de las relaciones que cultivaba en su vida personal. Al final del taller, la atmósfera era palpable con electricidad emocional. Javier miró a su alrededor, observando la esperanza que irradiaba de las diversas interacciones. Sin embargo, la sombra de su oferta laboral seguía acechando. Una decisión debía ser tomada, y no solo se trataba de su carrera, sino de cómo se vería a sí mismo en el futuro. Esa noche, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que había aprendido, Javier supo que la próxima semana sería crucial. La oferta de trabajo todavía lo esperaba, pero ahora tenía la opción de reestructurar su vida no solo alrededor de su ambición, sino también de su familia. En la penumbra de su hogar, Javier se sentó a la mesa y reflexionó sobre lo que estaba en juego. En un instante, se encontró reafirmando su compromiso tanto profesional como personal. ¿Podría realmente unificar ambos mundos? Con cada respuesta que intentaba darle a la vida, sentía un nuevo empuje hacia el cambio, pero también el temor de la presión que eso traería. Al día siguiente, se presentaría ante el consejo de su futura empresa. La incertidumbre lo consumía, y sabía que su decisión iría más allá de un simple trabajo. ¿Aceptaría la oferta y arriesgaría su conexión con Valentina o buscaría formas de construir un nuevo futuro que combinara sus ambiciones y sus lazos familiares? El silencio en la sala se tornó abrumador. Era el momento de decidir.
¿Riesgo o seguridad? ¿Ambición o amor? Su corazón latía con fuerza mientras la pregunta pesaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún debía buscarla dentro de sí mismo. Las horas previas a la reunión con el consejo se convirtieron en un tormento para Javier. La noche anterior había intentado concentrarse en posibles respuestas a las preguntas que podrían surgir, pero sus pensamientos siempre volvían a Valentina y a lo que significaba realmente para él. Cada vez que imaginaba aceptar la oferta, el peso de los sacrificios que tendría que hacer le causaba escalofríos. Se sentó a la mesa del comedor, inmóvil, contemplando su café enfriarse mientras luchaba por encontrar claridad en medio del caos. Las palabras del taller resonaban en su mente. Cultivar relaciones es tan esencial como cultivar la tierra. ¿Podría acaso aplicar ese conocimiento a su propia vida? Se dio cuenta de que había estado tratando de llenar un vacío personal con logros profesionales, sin considerar que el amor y el apoyo familiar eran la auténtica fuente de su bienestar. Sin embargo, esa noche su autoestima había fluctuado entre la esperanza y el desaliento. Era el momento de plantear la pregunta crucial: ¿qué era lo que realmente quería ser? Mientras tanto, su mente buscaba una respuesta a la indecorosa pregunta de si el futuro que le ofrecía la empresa valía el precio de su relación. No eran solo su carrera y su familia en juego, también era su propia identidad. Decidió que necesitaba confrontar esta crisis. Comenzó a escribir en un cuaderno, estableciendo las prioridades que quería que definieran su vida. El trabajo tenía que ser un medio, no el fin. Era evidente que la ambición personal era un motor, pero no debería producir caos familiar. A medida que sus propias palabras fluían sobre el papel, algo dentro de él se iluminó. Estaba poniendo en la balanza no solo su futuro profesional, sino también su integridad emocional. Se sentía como si estuviera desenterrando una planta que había crecido torcidamente por falta de luz. Sería un proceso arduo, pero sabía que valía la pena. La realidad de su relación con Valentina necesitaba ser cultivada con paciencia y dedicación. El reloj marcaba el momento de prepararse para la reunión. Al vestirse, Javier se miró al espejo, buscó en sus ojos la determinación necesaria no solo para presentarse ante el consejo, sino también para ser quien realmente era. Máscaras. Sin embargo, un embrollo de preguntas y temores surgió en su interior. ¿Podría intercambiar un futuro prometedor por la vulnerabilidad que significaba abrirse sinceramente ante Valentina? Aún sentía que el aire era denso, como si presagiara una tormenta. La sesión con el consejo fue rápida. Las preguntas llegaron a borbotones y supe que debía demostrar su valía. Pero cada palabra que pronunciaba parecía una doble fractura. En la superficie, la preparación y las cifras. En su interior, el anhelo por validar su lugar en su hogar. Con cada respuesta, el peso de su relación con Valentina se hacía más latente. Al concluir la reunión, sintió que había ejecutado su trabajo con profesionalismo y calma, pero en el fondo, el verdadero reto aún aguardaba. Como una sombra persistente, la necesidad de decidir sobre su vida familiar lo seguía. En su camino de regreso a casa, cada kilómetro parecía marcar una línea entre su ambición y su afecto. En un instante de lucidez, Javier se dio cuenta de lo que realmente anhelaba. Una fusión, no un dilema. Quería demostrar que el éxito no estaba reñido con el amor. Cuando finalmente entró a casa, encontró a Valentina en la cocina. El bullicio de la vida cotidiana contrastaba con la delicadeza del momento que debía enfrentar. Sin poder contener la emoción, se acercó a ella y con la sinceridad que había cultivado en su mente, le planteó una pregunta que resonaba en su corazón. ¿Puedes compartir tus pensamientos sobre nuestra futura dirección en lo profesional y lo personal? Era una invitación a diálogo, y en ese instante, Javier entendió que se estaba abriendo una nueva puerta. La tensión aumentó, no obstante, la esperanza también brotó con fuerza. Sin embargo, la respuesta de Valentina podía definir su rumbo. ¿Aceptarían juntos el reto de encontrar equilibrio entre ambiciones y la fortaleza de su amor? La respuesta de Valentina llegó como un respiro esencial.
La incertidumbre flotaba en el aire y sin poder predecir su revelación, Javier sintió que estaba a punto de enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. La conversación con Valentina se desarrolló en un rincón del hogar, un lugar que había sido testigo de risas, lágrimas y promesas. Una vez que se enfrentaron el uno al otro, Javier respiró profundamente, en busca del coraje que lo había llevado al taller y de la convicción que tanto había cultivado en su interior. He estado reflexionando sobre nuestra vida y nuestro futuro, comenzó Javier, sus palabras fluyendo con la sinceridad que había descubierto en su viaje. Quiero que sepas que aunque la oportunidad de avanzar profesionalmente me ilusiona, no puedo dejar que eso me aleje de lo más importante, nosotros. Valentina, al escuchar estas palabras, mostró una mezcla de sorpresa y alivio. Durante las semanas anteriores, ella había sentido la distancia entre ellos, un abismo que amenazaba con crecer aún más. Sin embargo, sabía que su propia inseguridad la había llevado a suponer lo peor. Sus ojos se encontraron y en ese instante la tensión comenzó a disiparse. Javier, he visto cuánto has crecido en estos últimos tiempos, pero también he sentido temor al saber que la ambición podría alejarnos. Anhelo tener un futuro donde ambos seamos felices, confesó ella, sus palabras impregnadas de sinceridad. Ese momento fue un despertar. Cada palabra, cada mirada, sentía que desplegaban a su alrededor una red de apoyo que jamás había estimado posible. Javier entendió que el miedo que había vivido era compartido. Esa comprensión profunda entre ellos era la base de su amor. Era el momento de construir sobre ello. Nunca he querido que mi búsqueda de éxito te excluya, al contrario, quiero que construyamos un camino juntos. Aceptaré la oferta de trabajo, pero solo si podemos trazar una ruta que me permita equilibrar mis responsabilidades profesionales con nuestro compromiso como pareja y familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La vulnerabilidad de Javier lo hizo aún más humano, más cercano. Ella sabía que este era un nuevo comienzo, uno en el que ambos podrían verse apoyados, no solo en la familia que estaban formando, sino también en ese futuro laboral que había comenzado a tomar forma. La fortaleza que habían cultivado en momentos difíciles se convirtió en la base de su relación restaurada. Finalmente, Javier sintió que había alcanzado una confianza sólida, no solo en su papel como padre, sino como esposo. Reconocía la importancia de su vida profesional, pero entendía que las relaciones son alimentadas por la presencia y el compromiso mutuos. Mientras compartían ideas y esperanzas sobre su futuro, Javier comprendió que su deseo de ser un referente para Valentina no solo se manifestaba en logros exteriores, sino también en su capacidad de ser vulnerable y buscar su consentimiento en cada decisión. Así, juntos comenzaron a esbozar un plan en el que la nueva oferta de Javier se integraría a sus vidas, garantizando el tiempo necesario para su familia. Cada palabra que intercambiaron cimentó un nuevo hogar, unido no solo por la sangre, sino por el esfuerzo y la sinceridad. Javier había conquistado su lugar, no solo como agricultor y líder de la comunidad, sino como un hombre comprometido a construir un hogar donde el amor se manifestara en cada gesto. Cuando finalmente tomaron la decisión conjunta sobre cómo seguir adelante, la sensación de triunfo y desarrollo personal fue innegable. Javier se dio cuenta de que había superado el desafío de redefinir su vida, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Su ambición, ahora en perfecta simbiosis con su amor por Valentina, seguía siendo el motor que lo impulsaría a ser mejor, tanto en lo profesional como en lo personal. Lo que había comenzado como un sentimiento de desposesión se transformó en un viaje hacia adelante, marcado por el crecimiento, el entendimiento mutuo y sobre todo el amor. Javier sabía que su nueva vida sería un constante equilibrio, pero ahora se sentía preparado para enfrentarlo con un objetivo claro: construir un legado de fortaleza, amor y apoyo en cada rincón de su familia. Los días y meses por venir serían testigos de cómo un padre, un esposo y un hombre del campo podían florecer en todas estas facetas, y todos los sacrificios valdrían la pena si significaban un hogar lleno de amor y sueños concretos.
Así, con la luz del atardecer como telón de fondo, Javier encontró el sentido que había buscado tanto tiempo. Ser un hombre genuino, un padre presente y un esposo digno, todo en uno. Ahora es su momento de brillar. No esperen ni un segundo más para apoyarnos. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estos viajes de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. Actúen ahora.